nuestro 25 aniversario en lugar de rosas. Mi esposo me arrojó los papeles del divorcio y anunció ante 100 invitados: «Ya no vales nada, sal de mi casa mañana mismo». Sonreía triunfante sin saber que esta lujosa casa está a mi nombre y que el único que acabará en la calle con las manos vacías es él. 25 años, un cuarto de siglo. Me paré frente al espejo de estilo antiguo en el salón, alisando el cuello de mi vestido de seda azul marino. Ese color me hacía parecer más pálida. ¿O era simplemente la luz de la lámpara de araña italiana resaltando las finas líneas alrededor de mis ojos? A los 50 dicen que las mujeres somos como el buen vino, maduras e intensas. Pero al mirar mi reflejo, solo veía un museo lujoso, ordenado pero sin vida. Nuestro apartamento está en el barrio de Salamanca, la zona más exclusiva de Madrid. Todo aquí grita riqueza y clase, desde el sofá de terciopelo, las copias de óleos que mi marido jura, a las visitas que son originales, hasta la cubertería de plata pulida sin un solo rasguño. Pero esta noche el aire era tan gélido que podía sentirlo calándome hasta los huesos. «Elena, cariño, ya estoy en casa». La puerta se abrió y con ella entró el olor a sauvage intenso, sofocando el aroma a lavanda de la vela que acababa de encender. Alejandro entró. A sus 53 años, mi marido mantenía una forma envidiable: cabello gris, peinado meticulosamente, un traje a medida abrazando un cuerpo aún firme gracias al gimnasio. Era la imagen perfecta del hombre exitoso. «Bienvenido a casa, Alejandro», sonreí. Una sonrisa programada durante 2 décadas. Se acercó y dejó un ramo de rosas rojas sobre la mesa, las más caras de la floristería de la esquina. Conozco el precio, pero la forma en que las sostenía con desgana, como quien sostiene un periódico viejo, reducía su valor a la mitad. Alejandro me besó en la mejilla. Un beso al aire. Sus labios ni siquiera tocaron mi piel, pero entonces lo olí. No era olor a oficina ni a tabaco. Era un olor dulce agresivo. Perfume de vainilla barato, el tipo que usan las chicas jóvenes para intentar parecer sexys. «Flores para ti». «Se acerca el gran día», dijo con un entusiasmo inusual, mientras sus ojos se desviaban rápidamente hacia la pantalla iluminada de su teléfono. «Gracias». Las bodas de plata, tomé el ramo rozando intencionadamente su mano. Él la retiró un segundo más rápido de lo normal. «Pareces contento». «Por supuesto, 25 años no son broma. Quiero que todo sea perfecto». «Perfecto, Elena», repitió la palabra mirando a través de mi hombro hacia la ventana. «Voy a ducharme. Mamá vendrá a cenar». «Mamá viene. No se supone que venía el domingo. Quiere hablar de la fiesta. Ya conoces a mi madre, quiere aprobar el menú». Alejandro desapareció en el dormitorio como una ráfaga de viento, dejándome con las rosas rojas en la mano. Las puse en un jarrón, pero una vaga inquietud crecía en mi interior. En 25 años, a Alejandro jamás le importó el color de los manteles o el menú. Siempre decía que eran cosas de mujeres. Y ahora quiere que todo sea perfecto. El teléfono de Alejandro, olvidado sobre la consola de la entrada, vibró. La pantalla se iluminó. Una notificación del calendario: llamar a S. 11:00 p.m. S. Sánchez, el colega de Cial del que tanto habla. Pero ¿quién llama para trabajar a las 11 de la noche, hora de Madrid? El timbre sonó cortando mis pensamientos. No necesité mirar por la mirilla. Solo había una persona que llamaba 3 veces seguidas con esa urgencia autoritaria. «Doña Carmen». Abrí la puerta. Mi suegra estaba allí, pequeña pero afilada, con su traje negro riguroso, llevando ese collar de perlas que siempre juraba que era una reliquia real, aunque yo sabía perfectamente que lo compró en una subasta de segunda mano. No esperó a que la invitara. Se deslizó dentro con la nariz en alto como si oliera buscando polvo. «Elena». Otra vez esa vela barata.
Me da dolor de cabeza, se quitó el pañuelo y lo tiró al sofá. ¿Dónde está Alejandro? Se está duchando, madre. ¿Quiere un poco de vino? No. Necesito estar lúcida. Se sentó en el sillón individual, el trono de la casa, y me clavó la mirada. Sus ojos no eran viejos, eran de halcón. Alejandro me dijo que planeas la cena en ese restaurante junto al lago. Olvídalo. He llamado al Ritz. Los invitados de la familia Vega no pueden cenar en un sitio tan mediocre. Pero madre, Alejandro y yo habíamos hablar de que me cortó con voz seca. Son las bodas de plata. Es la imagen de mi hijo. Mi hijo. Necesita mostrar a los socios prosperidad, felicidad. No tu tacañería. Apreté las manos clavándome las uñas en las palmas. Sí, madre. Es una pena. Doña Carmen suspiró un suspiro teatral. Que esta prosperidad carezca de herederos. 25 años. Y esta casa sigue fría por falta de niños. Si mi hijo hubiera elegido con más cabeza en su día, ahora tendría nietos que mecer. El viejo disco rayado. Lo había escuchado durante 2 décadas. Pero hoy no era solo amargura. Había algo triunfal en su tono, como si supiera un secreto que yo ignoraba. Alejandro salió del dormitorio con el pelo húmedo cayendo sobre su frente y el olor a sauvage reaplicado en exceso. «Mamá, ya estás aquí». La besó en la mejilla, un beso mucho más cálido que el que me dio a mí. Las 2 mujeres más importantes de mi vida en la misma habitación. ¿Qué podría ser mejor? La cena transcurrió en una atmósfera sofocante. Alejandro parloteaba sobre proyectos de construcción fantasiosos, sobre un gran contrato que estaba a punto de ganar, sobre un futuro brillante. Doña Carmen asentía lanzándome miradas de falsa lástima de vez en cuando. Voy a por el postre, me levanté necesitando escapar de esa farsa de familia feliz. Entré en la cocina y saqué el flan de la nevera. Pero en lugar de volver, un instinto me detuvo. Me quité las zapatillas de casa, caminé descalza sobre el suelo frío y me acerqué sigilosamente a la puerta del comedor. Me escondí detrás del biombo de madera tallada conteniendo la respiración. «¿Estás segura, mamá?», susurró Alejandro, pero en el silencio lo escuché todo. «Segurísima», siseó doña Carmen. «He consultado a mi abogado. Si no actúas rápido, lo perderás todo. Esa chica parece una mosquita muerta, pero quién sabe qué trama en su cabeza. ¿Dónde están las escrituras de la casa?». Mi corazón dio un vuelco. Las escrituras en la caja fuerte en el despacho. Pero mamá, ella no sospecha nada. Confía en mí ciegamente. Alejandro soltó una risita, una risa burlona que jamás le había visto dirigirme. Esta mañana incluso me preguntó qué quería de regalo para el aniversario. «No te confíes, hijo. Las mujeres acorraladas son peligrosas. Es mejor tener la sartén por el mango. ¿Estás seguro de que no sabe nada de la otra chica, de Valeria? Imposible. Elena se pasa el día encerrada aquí. ¿Cómo lo iba a saber? Además, la voz de Alejandro bajó llena de vanidad. Ella me adora. Cree que soy su mundo». Me quedé petrificada. El plato en mis manos temblaba. Valeria. Un nombre extraño que sonaba demasiado natural en la boca de mi marido. Y hablaban de las escrituras, este apartamento, que mis padres compraron con los ahorros de toda una vida para mí antes de la boda. Respiré hondo tragándome las náuseas y el temblor. Me puse las zapatillas y pisé fuerte a propósito al salir de mi escondite. «Flan de caramelo, receta especial», dije en voz alta, entrando con mi mejor sonrisa falsa. Alejandro dio un respingo, casi tirando su copa de vino. Doña Carmen, más fría, solo entornó los ojos, mirándome como si quisiera escanear mi alma. «¿Por qué tardaste tanto, Elena?», preguntó Alejandro con la voz un poco quebrada. «Hace un momento. No oí tus pasos. Se me cayó la cuchara, tuve que lavarla», mentí sin pestañear, dejando el plato frente a mi marido. «Hablabais de algo con mamá. El ambiente parece confidencial».
Ah, nada importante, intervino doña Carmen con una dulzura escalofriante. Solo le decía a Alejandro que te veo muy desmejorada últimamente. Quizás después del aniversario deberías irte sola a un balneario a relajarte. Las mujeres de tu edad son propensas a la depresión. Gracias por su preocupación, madre, respondí cortando un trozo de flan y llevándomelo a la boca. El dulce del caramelo me supo amargo. Pero no creo que vaya a ninguna parte. Habrá mucho que hacer pronto. ¿Verdad, Alejandro? Miré a mi marido directamente a los ojos. Por primera vez en años vi sus pupilas contraerse. Un destello de pánico cruzó su rostro tan rápido que si no hubiera estado atenta me lo habría perdido. La cena de las máscaras continuó. Pero bajo la mesa mi mano se cerró en un puño. Quieren jugar al Juego de Tronos bien. Se olvidan de una cosa: quien tiene la llave real de este castillo no es el príncipe ni la reina madre. Soy yo. Y acababa de escuchar el primer crujido en su máscara perfecta. La luz de la mañana en Madrid suele ser dorada y esperanzadora, pero ese martes entró por las persianas como una sentencia gris. Me desperté con el lado de la cama de Alejandro ya frío. Desde el baño llegaba un sonido extraño, casi alienígena. En nuestra rutina matutina, Alejandro estaba silbando. Mi marido, el hombre que necesita 2 cafés solos y media hora de silencio sepulcral para funcionar, estaba silbando una melodía alegre mientras se afeitaba. Me levanté y me puse la bata de seda. Al pasar por el baño, lo vi a través de la puerta entreabierta. Se miraba al espejo no con la vanidad habitual, sino con la excitación de un adolescente antes de su primera cita. Se estaba poniendo aftershave con generosidad, demasiada generosidad. Buenos días, mi reina, dijo al verme en el reflejo. Se giró y me dio un abrazo rápido, pero tenso. Su cuerpo estaba allí, pero su mente estaba a kilómetros de distancia. Tengo que correr. Reunión con los inversores japoneses. ¿Japoneses?, pregunté apoyándome en el marco de la puerta. Creía que el proyecto era local. Expansión, Elena. Expansión, respondió vagamente, ajustándose el nudo de la corbata roja. Una corbata nueva que yo no le había comprado. Por cierto, llamaste al Ritz, mamá, me está enviando mensajes cada 5 minutos. Lo haré esta mañana. Bien. Asegúrate de pedir el salón real. Quiero que todos quepan. Los socios, los amigos del club de tenis, tu familia. Quiero que vean lo afortunados que somos. Me besó en la frente, otro beso seco, y salió disparado hacia el vestíbulo. Escuché el tintineo de las llaves, el portazo y luego el silencio. Pero el silencio de esta mañana no era vacío. Estaba lleno de ecos de la noche anterior. Si no actúas rápido, lo perderás todo. Las palabras de doña Carmen seguían rebotando en mi cabeza. Caminé hacia la cocina para prepararme un té, pero mis pies se detuvieron al pasar por el despacho de Alejandro. La puerta estaba abierta. Él siempre la cerraba con llave. Un descuido. El silbido alegre le había hecho imprudente. Entré. El aire olía a cuero viejo y a secretos. Me senté en su silla giratoria de piel, esa que él llamaba su trono. Mi mirada cayó sobre el escritorio de caoba. Estaba ordenado, casi estéril, excepto por una cosa: su iPad. Alejandro se había llevado el teléfono, pero había olvidado su tableta. Y él, en su arrogancia tecnológica, tenía todo sincronizado. Mi corazón empezó a latir con fuerza, golpeando contra mis costillas como un pájaro atrapado. No lo hagas, Elena, me dije. Si buscas, encontrarás. Y si encuentras, no habrá vuelta atrás. Pero mis manos se movieron solas. Deslicé el dedo por la pantalla. No tenía código. Alejandro creía tanto en mi sumisión y en mi ignorancia tecnológica que ni siquiera se molestaba en proteger su privacidad en casa. La pantalla se iluminó. Notificaciones de El Mundo Marca y mensajes de texto. El nombre Sánchez aparecía en la parte superior de la lista de iMessage. Sánchez.
el colega de Seattle. Abrí el chat. Mis dedos temblaban tanto que casi se me cae la tableta. No había conversaciones sobre construcción, ni sobre cemento, ni sobre inversores japoneses. Sánchez, ayer 23:15. Espero que la vieja bruja no te haya cansado demasiado. Te necesito con energía para mañana. Alejandro, ayer 23:17. La cena fue un aburrimiento. Ella no sospecha nada. Mamá lo tiene todo bajo control con el abogado. Sánchez, hoy 07:30. ¿Te gustó lo que compramos ayer? No puedo esperar a usarlo contigo en nuestro nuevo ático. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El aire salió de mis pulmones en un grito silencioso. Sánchez no era un colega. Y la forma en que escribía, la vieja bruja, se refería a mí o a su madre. No, el contexto era claro. Ella no sospecha nada. Era yo. Yo era el aburrimiento. Yo era el obstáculo. Dejé el iPad sobre la mesa como si quemara. Necesitaba más. La negación es un mecanismo poderoso y una parte estúpida de mí quería creer que era una broma de mal gusto entre hombres. Corrí al dormitorio y busqué mi portátil. Yo llevaba la contabilidad doméstica. Alejandro siempre se jactaba de ganar el dinero, pero era yo quien pagaba las facturas, quien organizaba los impuestos. Él firmaba, yo ejecutaba. Entré en la banca online del Banco Santander. Nuestras cuentas conjuntas. Mis ojos recorrieron los movimientos del último mes. Al principio todo parecía normal: supermercado, gasolina, el club de campo. Pero entonces empecé a ver las grietas. 15 de octubre, retirada de efectivo, 500 €. 20 de octubre. Restaurante amazónico, uno de los más caros de Madrid, 350 €. Yo esa noche cené una ensalada en casa sola. Octubre. Transferencia a HEA Consultores, 3.000 €. Abogados. Ayer Joyería Suárez. Cargo en la tarjeta suplementaria. Visa Oro, 4.500 €. 4.500 €. Miré mi mano izquierda. Mi alianza de plata y oro blanco, desgastada por el tiempo, brillaba débilmente. No había recibido ninguna joya ayer. Solo ese ramo de rosas moribundas. Esa joya no era para mí. Alejandro estaba financiando su infidelidad con nuestro dinero. Con el dinero que habíamos ahorrado para nuestra vejez, para los viajes que nunca hicimos, porque él siempre estaba demasiado ocupado. Una oleada de náuseas me invadió. Corrí al baño y me incliné sobre el lavabo, echándome agua fría en la cara. Al levantar la cabeza, vi mi rostro en el espejo. Las gotas de agua parecían lágrimas, pero mis ojos estaban secos, secos y duros. Me giré hacia el cesto de la ropa sucia. La camisa que Alejandro llevó ayer estaba allí tirada descuidadamente. La cogí, la acerqué a mi nariz buscando ese olor que me había alertado anoche. Ahí estaba, inconfundible. Bajo el olor a sobash y sudor rancio estaba esa vainilla empalagosa. Y algo más, un cabello, un largo cabello rubio platino enredado en el botón del puño. Lo desenredé con cuidado y lo sostuve contra la luz. Brillaba como un hilo de oro falso. Yo tengo el pelo castaño oscuro, la evidencia física, irrefutable. Me dejé caer sentada en el borde de la bañera con el pelo rubio en una mano y la camisa sucia en la otra. Todo encajaba. La insistencia en la fiesta grandiosa en el Ritz no era una celebración del amor. Era un escenario, un teatro. Querían hacerlo público. Querían humillarme delante de todo Madrid. Alejandro, su madre y esta Sánchez de pelo rubio estaban planeando mi ejecución social mientras comían mi flan y bebían mi vino. El teléfono de casa sonó haciéndome saltar. Respiré hondo. 1, 2, 3 veces. Me puse de pie. Alicé mi bata. Caminé hacia el teléfono en el pasillo.
Diga, mi voz sonó sorprendentemente firme. Señora Vega, le llamo del Hotel Ritz, dijo una voz profesional y melosa. Su marido, el señor Alejandro, acaba de llamar para confirmar la reserva del Salón Real para el sábado. Nos ha pedido que preparemos un sistema de sonido especial para un discurso importante. Quería confirmar con usted los detalles de la decoración. Un discurso importante, por supuesto, sí dije, y una sonrisa fría que no llegó a mis ojos se dibujó en mis labios. Todo debe estar perfecto. Mi marido quiere dar una gran sorpresa. Excelente. ¿Prefiere lirios o rosas blancas para los centros de mesa? Rosas, respondí mirando hacia la puerta del despacho, donde yacía el iPad con los mensajes traicioneros. Pero asegúrese de que tengan espinas, muchas espinas. Colgué el teléfono. La Elena que lloraba por no tener hijos, la Elena que vivía a la sombra de su marido, acababa de morir en ese baño. La mujer que estaba ahora en el pasillo tenía una misión. Alejandro quería un espectáculo. Doña Carmen quería una guerra. Bueno, yo les daría ambas cosas. Pero el guión lo iba a reescribir yo. Fui al despacho, cogí mi móvil y marqué un número que no había usado en años. Luis, soy Elena, Elena Castillo. Necesito verte, hoy. Y por favor trae tu grabadora. Dicen que la hora del diablo son las 3 de la madrugada. Es el momento en que el velo entre los mundos se hace más fino cuando los miedos irracionales cobran vida. Pero esa noche el fantasma que recorría mi pasillo no era un espíritu, era mi marido. Me desperté sobresaltada con la boca seca y el corazón latiendo en la garganta. A mi lado, el lado de la cama de Alejandro estaba vacío, las sábanas de algodón egipcio aún tibias pero arrugadas como si hubiera estado luchando contra una pesadilla. O contra una conciencia culpable. Una línea de luz ámbar se colaba por debajo de la puerta del dormitorio. Y un murmullo, bajo constante urgente. Me deslicé fuera de la cama. Mis pies descalzos conocían cada tabla del suelo que crujía en este apartamento, así que las evité con la gracia de una bailarina que ya no baila. Me acerqué a la puerta, pegando la oreja a la madera fría. Mamá, baja la voz. Ella está dormida, era la voz de Alejandro tensa, pero extrañamente citada. El silencio al otro lado de la línea debió ser breve, porque él continuó casi de inmediato. Lo sé. Todo está listo para el sábado. El abogado dice que la sorpresa pública es clave. Si la acorralamos frente a todos, frente a sus padres, frente a los socios, el shock la paralizará. Firmará lo que le pongamos delante solo para poder huir y esconderse. Sentí una punzada en el estómago tan aguda que tuve que taparme la boca para no gemir. Acorralar. Paralizar. Palabras que se usan para la casa, no para un matrimonio. Sí, Valeria va a venir, dijo él, y su tono cambió. Se volvió más suave, empalagoso. Mamá, tienes que verla. Llevaba ese vestido rojo que compramos. Sí, por supuesto que la presentaré, como mi nueva asistente al principio. Luego ya veremos. Hubo una pausa. Alejandro soltó una risita nerviosa. No te preocupes por la casa. Hayes, el abogado, dice que tengo derecho a la mitad y con las deudas que le voy a imputar a la sociedad conyugal, prácticamente tendrá que regalarme su parte para salir limpia. Se quedará sin nada, mamá, tal como querías. Me apoyé contra la pared, sintiendo que las piernas me fallaban. No era solo un divorcio, era un expolio. Un atraco planeado con la precisión de un arquitecto. Querían quitarme mi casa, mi dignidad y dejarme en la calle cargada de deudas que no eran mías. Sí, mamá, te quiero. Descansa. Mañana será otro día de teatro. Los pasos de Alejandro se acercaron a la puerta. Rápido, me lancé hacia la cama, me cubrí con el edredón hasta la barbilla y cerré los ojos con fuerza. Mi respiración era errática, superficial. Me obligué a contar mentalmente 1, 2, 3. La puerta se abrió. La luz del pasillo inundó la habitación por un segundo antes de apagarse.
Sentí el peso de Alejandro hundir el colchón a mi lado. Olía a sudor frío y a esa mentira podrida que llevaba años cultivando. Se acercó a mí. Su mano, esa mano que una vez juré sostener hasta la muerte, se posó en mi cadera, me acarició. No con amor, sino con posesión. Como quien comprueba que su coche sigue aparcado en el garaje. Pobre tonta, susurró en la oscuridad. Tuve que morder el interior de mi mejilla hasta sentir el sabor metálico de la sangre para no gritar, para no escupirle en la cara. Me quedé inmóvil fingiendo el sueño profundo de la ignorancia mientras él se daba la vuelta y en cuestión de minutos empezaba a roncar. Esperé. 10 minutos. 20. 30. Cuando sus ronquidos se volvieron rítmicos y profundos, abrí los ojos. En la oscuridad, mis pupilas se dilataron adaptándose a las sombras. Ya no tenía miedo. El miedo se había evaporado, dejando en su lugar una claridad helada cristalina. Me levanté de nuevo. Esta vez no fui a la puerta. Fui a su mesita de noche. Ahí estaba su teléfono. El iPhone último modelo que protegía como si fuera el santo grial. Lo cogí con cuidado usando la manga de mi pijama para no dejar huellas de sudor. Me fui al baño y cerré la puerta con suavidad. Encendí la luz tenue del espejo. La pantalla me pidió el código de 6 dígitos. Probé nuestro aniversario 1299. Error. El teléfono vibró en mi mano como una advertencia. Probé el cumpleaños de su madre 0450. Error. Queda un intento antes de bloquearse por 1 minuto, rezaba la pantalla. Cerré los ojos pensando. Recordé la tableta de esta mañana, los mensajes de Sánchez. Recordé el recibo de la joyería que vi en el extracto bancario mentalmente 8 de marzo. El Día de la Mujer. Qué ironía. ¿Sería posible? ¿Sería tan básico, tan predecible? Y entonces recordé algo más. En el chat que vi fugazmente en el iPad, había un mensaje de ella. Mi amor, el 8 de marzo nací yo y nació nuestra historia. Mis dedos temblaron sobre el teclado numérico. 0800395. 8 de marzo del 95. Ella tiene 28 años, calculé rápido. La pantalla se desbloqueó. El fondo de pantalla no era una foto nuestra ni de un paisaje. Era un coche deportivo rojo, un Porsche. El coche que Alejandro siempre dijo que no podíamos permitirnos. Fui directamente a WhatsApp. El chat con Sánchez estaba archivado para ocultarlo. Lo abrí. No eran mensajes. Era una novela erótica y financiera. Cientos de fotos. Fotos de ellos dos en restaurantes que yo no conocía. Fotos de ella rubia joven con una sonrisa depredadora probándose abrigos de piel. Y audios. Le di al play en uno de los audios recientes bajando el volumen al mínimo y pegándomelo al oído. Ale, cariño, ¿le has dicho ya a la vieja que tiene que salir de mi casa? Estoy mirando catálogos de muebles. Quiero tirar todo lo que ella tocó. Quiero todo nuevo. Era la voz de Valeria. Chillona, caprichosa. Paciencia, gatita, respondía la voz grabada de mi marido. El sábado la detono. Después de la fiesta no le quedará ni dignidad para reclamar. Hayes ya tiene los papeles redactados donde cede el usufructo del piso a cambio de que yo asuma las deudas. Esas deudas falsas que creamos con mamá. Deudas falsas. Salí de WhatsApp y entré en su correo electrónico. Busqué Hayes. Ahí estaba. Un borrador de acuerdo de divorcio. Y un correo de doña Carmen titulado Estrategia Final. Lo abrí. No era solo texto. Había adjuntos. Escaneos de préstamos privados firmados por Alejandro a nombre de empresas fantasma vinculadas a su madre. Estaban inflando artificialmente el pasivo de nuestro matrimonio para que al liquidar los bienes la casa tuviera que venderse o cederse para pagar a los acreedores, que eran ellos mismos. Era brillante.
Era malvado, era ilegal. Saqué mi propio teléfono que había escondido en el bolsillo de mi bata. Con manos firmes empecé a fotografiar todo. Cada mensaje, cada correo, cada documento adjunto. Grabé los audios con mi grabadora de voz. 100 fotos, 200 pruebas. De repente el pomo de la puerta del baño giró. Se me heló la sangre. Había cerrado con pestillo, ¿verdad? Sí. El pestillo estaba echado. Elena, la voz de Alejandro pastosa por el sueño, sonó al otro lado. ¿Estás bien? Llevas mucho tiempo ahí. Escondí los teléfonos bajo la pila de toallas limpias en un movimiento reflejo. Me miré al espejo. Estaba pálida como un cadáver. Me pellizqué las mejillas con fuerza hasta que dolieron, hasta que se pusieron rojas. Tiré de la cadena del inodoro. Abrí la puerta. Alejandro estaba allí entornando los ojos ante la luz. Lo siento, cariño, dije, y mi voz salió ronca, perfecta para la actuación. Creo que la cena me sentó mal. Tengo el estómago revuelto. Él retrocedió un paso haciendo una mueca de disgusto. Por supuesto, la enfermedad, la debilidad física le repelían. Uf, qué asco. Bueno, intenta no hacer ruido. Mañana tengo un día importante. Se dio la vuelta y volvió a la cama sin siquiera preguntarme si necesitaba un médico o un vaso de agua. Me quedé allí apoyada en el marco de la puerta, viendo cómo se alejaba el hombre con el que había compartido mi vida. Pero ya no veía a mi marido, veía a un objetivo. Volví al baño, recuperé su teléfono, lo limpié con la toalla para borrar mis huellas y fui al dormitorio. Lo dejé exactamente en el mismo ángulo en la mesita de noche. Me acosté de nuevo, miré al techo oscuro. Mañana sí que tendrás un día importante, Alejandro, susurré tan bajo que ni el silencio pudo escucharme. Pero no será el que tú crees, porque mañana yo no iba a ser la víctima. Mañana yo iba a visitar al notario, y al banco, y al pasado. El fantasma de las 3 de la mañana había desaparecido. Ahora en la habitación solo quedaba una mujer despierta. Y una mujer despierta es mucho más peligrosa que cualquier espectro. Alejandro se fue temprano, silbando esa misma melodía irritante. Me dejó un beso en la mejilla y una orden: llama al catering, diles que quiero caviar, del caro, no escatimes, caviar. Mientras él planeaba hipotecar mi futuro con deudas falsas, quería comer caviar. Me quedé sola en el apartamento. El silencio que antes me parecía una jaula hoy se sentía como un refugio. Tenía las pruebas en mi teléfono, sí, pero las pruebas solo servían para el juicio. No pagaban facturas. No me daban un techo si doña Carmen lograba echarme mañana mismo. Necesitaba un milagro. Y el milagro llegó a las 11:45 en punto con el sonido del timbre. No era doña Carmen. Era un mensajero de DHL, un chico joven con prisa y una tablet para firmar. Señora Elena Castillo, preguntó masticando chicle. Paquete urgente internacional de Alemania. Tiene que firmar aquí. Alemania. Mi corazón dio un vuelco. Firmé con mano temblorosa. El chico me entregó un sobre grueso, pesado, acolchado. Llevaba sellos oficiales y el águila federal alemana impresa en la esquina. Cerré la puerta y me apoyé contra ella sintiendo el peso del sobre en mis manos. Sabía de quién era. Solo tenía una conexión con Alemania. Tía Josefina. Fui al salón y me senté en el sofá rasgando el sobre con impaciencia. Dentro había una carpeta de cuero azul y una carta con membrete legal, bufete de abogados Müller & Son Berlín, y una nota manuscrita. Papel de lino, olor a tabaco negro y lavanda seca. El olor de ella. Para mi querida sobrina Elena. Si estás leyendo esto, es que ya no estoy aquí para decirte te lo dije. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Josefina no era solo mi tía. Era la oveja negra de la familia. La que se fue a Berlín en los años 80, la que nunca se casó, la que hizo fortuna invirtiendo en arte y propiedades cuando nadie creía en ella. Y era la única persona en el mundo que odiaba abiertamente a Alejandro. Un recuerdo me golpeó con la fuerza de una bofetada.
Hace 5 años. Terraza del Café Einstein en Berlín. Hacía frío, pero tía Josefina insistía en sentarse fuera envuelta en pieles, fumando su cigarrillo con boquilla. Ese hombre te está consumiendo, Elena me dijo, soltando el humo hacia el cielo gris. Mírate, eras brillante, escribías poesía. Ahora solo hablas de las cenas de negocios de tu marido y de las jaquecas de tu suegra. Alejandro me cuida, tía, es un buen hombre. Josefina soltó una carcajada ronca que hizo girar cabezas. Bueno, es un pavo real, cariño. Un pavo real que necesita tu espejo para verse bonito. El día que tu espejo se rompa o que encuentre uno más brillante te picoteará los ojos. Los Vegas son parásitos. Siempre lo han sido. Tienen apellidos largos y bolsillos vacíos. Se inclinó hacia mí, sus ojos oscuros clavados en los míos. Escúchame bien. He hecho mucho dinero, Elena. Mucho. Y no tengo a nadie más que a ti. Pero no voy a dejar que ese pavo real se gaste mi fortuna en trajes italianos. El día que yo falte, tendrás lo tuyo. Pero tendrás que ser lista. Más lista que él. Volví al presente acariciando la letra angulosa de mi tía. Más lista que él, susurré. Abrí el documento legal. Estaba en alemán, pero había una traducción jurada al español adjunta. Empecé a leer, y a medida que avanzaba el aire se me escapaba de los pulmones. Acta de testamento y última voluntad. Propiedad 1. Un apartamento en el distrito de Mitte, Berlín, valor tasado 850.000 euros. Propiedad 2. Un condominio vacacional en Miami Beach, Florida. Valor tasado 1.2 millones de dólares. Activos líquidos. Una cuenta en el Deutsche Bank con un saldo de 600.000 euros. Casi 3 millones de euros. 3 millones. Me llevé la mano a la boca. Era rica. No solo rica, era libre. Podía comprar este edificio entero si quisiera. Podía irme a cualquier lugar del mundo. Pero entonces mis ojos cayeron en la cláusula 4b, resaltada en negrita. Tía Josefina genio y figura hasta la tumba. Cláusula y exclusión de bienes gananciales. Todos los bienes aquí descritos se legan a doña Elena Castillo bajo la condición estricta de ser considerados bienes privativos. Quedan expresamente excluidos de cualquier régimen de sociedad conyugal. En caso de divorcio, el cónyuge de la beneficiaria no tendrá derecho a reclamar ni un solo céntimo, ni usufructo, ni compensación. Si la beneficiaria fallece antes de divorciarse, los bienes pasarán a una fundación benéfica de gatos, a menos que se demuestre que el cónyuge no tuvo acceso a ellos. Reí. Una risa nerviosa histérica que brotó de mi garganta y llenó el salón vacío. A una fundación de gatos. Josefina prefería dejarle millones a los gatos callejeros de Berlín antes que a Alejandro. Había muerto hace 2 semanas. El notario había tardado en localizarme porque Josefina había dado instrucciones precisas de enviarlo a mi nombre de soltera a la dirección de mis padres primero, para evitar que Alejandro interceptara el correo. Acaricié los papeles. Esto no era solo dinero, era un escudo y era una espada. Alejandro y su madre estaban ahí fuera falsificando deudas de 40.000 euros para arruinarme creyendo que me dejarían en la calle. Y yo tenía 3 millones de euros en el regazo. El poder cambió de bando en ese instante. Sentí una calma extraña. Ya no era la mujer asustada de anoche. Ya no era la esposa engañada que lloraba en el baño. Ahora era la sobrina de Josefina, la heredera. Sonó mi móvil. Era Alejandro. Elena, llamaste al Ritz, ni un hola, ni un ¿cómo estás? Sí, querido, respondí, mi voz dulce como la miel envenenada. Está todo reservado. He pedido rosas. Bien. Oye, necesito que firmes unos papeles esta noche cuando llegue. Son cosas del banco, una refinanciación rutinaria para la empresa. No te preocupes, es solo trámite. El corazón me latió fuerte, pero no de miedo, sino de anticipación.
papeles del banco. Seguro que eran los documentos para avalar sus deudas falsas con mi parte de la casa. Claro, Alejandro, dije, mirando los documentos de Berlín. Trae lo que quieras. Estoy deseando colaborar. Colgué, me levanté y fui a mi dormitorio. Saqué mi maleta vieja, la que usaba para guardar la ropa de invierno. Escondí la carpeta azul en el fondo debajo de los abrigos de lana. Nadie, absolutamente nadie, podía saber esto hasta el sábado. Si Alejandro se enteraba, ahora intentaría anular la cláusula. Intentaría manipularme o peor, intentaría ser bueno conmigo de nuevo para chupar el dinero. No, él quería una sorpresa el sábado. Él quería un espectáculo público. Miré la foto de tía Josefina que venía en el sobre. Estaba levantando una copa de champán con esa sonrisa burlona. Salud, tía, susurré. Vamos a darles el mayor espectáculo que Madrid haya visto jamás. Ahora tenía el dinero, tenía las pruebas. Solo me faltaba una cosa: asegurar legalmente que esta casa, mi casa, no cayera en sus garras. Me vestí. Me puse mi mejor traje sastre, me pinté los labios de rojo oscuro, el color que Alejandro decía que era demasiado vulgar, y cogí mi bolso. Tenía una cita con la historia y con el registro de la propiedad. El despacho de Luis olía a tabaco de pipa y a leyes antiguas. Estaba en un edificio señorial de la calle Serrano, uno de esos lugares donde el ascensor es de reja y madera y el tiempo parece moverse más despacio. Luis, mi amigo de la facultad, el que siempre estuvo enamorado de mí en secreto, o eso decían. Los rumores, hace 30 años dejó caer la carpeta sobre su escritorio de caoba con un golpe seco. Es increíble, Elena dijo ajustándose las gafas. Tienen un descaro monumental. Dímelo sin anestesia, Luis. El borrador de divorcio que encontraste en el correo de Alejandro es una trampa mortal. Quieren aplicar el régimen de gananciales a todo, incluyendo las deudas ficticias de esas empresas pantalla. Si firmas eso, básicamente, estás aceptando que tu patrimonio responda por sus pérdidas. Te quedarías sin nada. Me recosté en el sillón de cuero cruzando las piernas. Pero la casa, empecé. Ahí es donde te subestiman. Luis sonrió y por primera vez en años vi al joven brillante de la universidad en su rostro. Revisé el registro de la propiedad esta mañana. La escritura de compraventa es de 1998, 2 meses antes de tu boda. Tus padres la pusieron exclusivamente a tu nombre. Es un bien privativo, Elena, privativo. Sentí que los pulmones se me llenaban de aire puro por primera vez en días. ¿Estás seguro? Alejandro siempre dice que nuestra casa es su mayor inversión. Alejandro puede decir misa. Legalmente él es un invitado en tu casa, a menos que pueda demostrar que pagó reformas estructurales sustanciales con dinero privativo suyo, lo cual dudo porque según tus cuentas él se gasta todo en trajes y ahora en amantes. Entonces no puede echarme, no solo no puede echarte. Luis se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con malicia legal, sino que si se divorcia, él es quien tiene que salir. Con lo puesto, me eché a reír, una risa liberadora. Toda su prepotencia, todas sus amenazas nocturnas con su madre, construidas sobre una mentira que ellos mismos se habían creído. Pero Elena, el tono de Luis se volvió serio. No se lo digas. Aún no. No pensaba hacerlo. Si saben que la casa es intocable, cambiarán de estrategia. Cancelarán la fiesta, buscarán otra forma de atacarte. Necesitas que lleguen al sábado creyéndose los reyes del mambo. Necesitas que se sientan tan seguros que cometan el error fatal. El error de humillarme en público, completé su frase. Exacto. Cuando un narcisista cree que ha ganado, baja la guardia. Salí del despacho de Luis con una copia compulsada de la escritura en el bolso y una estrategia clara: ser la víctima perfecta. Al llegar a casa me encontré con doña Carmen en el salón.
Había usado su propia llave, esa que Alejandro le dio a mis espaldas para entrar. Estaba sentada en mi sofá, supervisando a la chica de la limpieza con esa mirada crítica que podía desintegrar el polvo por puro miedo. «Ah, llegas tarde», Elena dijo sin mirarme, pasando un dedo por la mesita auxiliar. «El polvo se acumula en esta casa. Se nota que falta mano firme». Respiré hondo. Actuación, Elena, actuación. Dejé caer los hombros, encorvé la espalda y puse mi mejor cara de mujer derrotada. «Lo siento, madre», dije con voz trémula. He estado rezando. En la iglesia, doña Carmen se giró sorprendida. La debilidad era como sangre para un tiburón. Le atraía irresistiblemente. Rezando, ¿por qué? Me senté frente a ella, retorciendo mis manos en el regazo. «Es Alejandro. Lo siento tan lejos últimamente, tan estresado. Tengo miedo de estar fallándole como esposa. Siento que quizás ya no soy lo que él necesita». Los ojos de doña Carmen brillaron. Había mordido el anzuelo. Se inclinó hacia mí y por primera vez en 25 años me tomó la mano. Su piel era fría y seca como papel de lija. «Ay, hija mía», dijo, usando esa palabra hija con una falsedad que me dio náuseas. Es duro admitirlo, pero a veces el amor no basta. Alejandro es un hombre de mundo con grandes ambiciones. Y tú, bueno, tú eres una mujer sencilla, casera. Lo sé, sollocé, falsamente bajando la cabeza para ocultar mi falta de lágrimas. ¿Qué debo hacer, madre? Él me trajo unos papeles anoche. Dijo que eran del banco, pero tenía una mirada tan extraña. Doña Carmen apretó mi mano. «Fírmalos, Elena. Fírmalos sin dudar. Es la única forma de ayudarle. Si le demuestras que confías en él ciegamente, quizás, solo quizás puedas salvar lo poco que queda de vuestra relación, o al menos terminarla con dignidad». Ahí estaba. La trampa me estaba empujando al precipicio con una sonrisa maternal. «¿Usted cree?», pregunté mirándola con ojos grandes y llorosos. «Él quiere hacer un discurso en la fiesta. Tengo miedo de lo que vaya a decir». «No tengas miedo». Ella sonrió una sonrisa triunfal que no pudo reprimir. «Será un discurso liberador, para todos. Alejandro va a poner las cosas en su sitio. Tú solo tienes que estar allí, sonreír y aceptar la realidad. Es lo mejor para ti. Créeme, le he dicho a Alejandro que sea piadoso, piadoso». La palabra resonó en mi cabeza. Iban a ejecutarme en la plaza pública y ella lo llamaba piedad. «Gracias, madre», susurré. No sé qué haría sin su guía. Me levanté y fui a mi habitación alegando un dolor de cabeza. En cuanto cerré la puerta, mi postura se enderezó. Me sequé los ojos secos frente al espejo. «Vieja bruja», murmuré, «vas a necesitar toda esa piedad para ti misma el sábado». Esa noche, cuando Alejandro llegó, traía la carpeta de los papeles del banco. «Elena, cariño, ¿tienes un momento?», preguntó con esa falsa jovialidad que ahora me resultaba repulsiva. «Claro, Alejandro». Me puso los documentos delante. Eran densos, llenos de jerga legal. Entre las páginas de una supuesta refinanciación había colado un poder notarial amplio y una cláusula de reconocimiento de deuda. Si firmaba eso, reconocía que debía 40.000 euros a la empresa de su madre. Cogí el bolígrafo. Mi mano tembló. Alejandro me miraba fijamente, conteniendo la respiración. Podía ver el sudor en su labio superior. Acerqué la punta al papel y entonces solté el bolígrafo. «¡Ay!», exclamé, llevándome la mano a la frente. «¡Qué mareo! ¿Qué firma Elena? Es solo un segundo», insistió él impaciente. «No puedo enfocar, Alejandro. Las letras bailan. Debe ser la migraña por el estrés de la fiesta». Le empujé los papeles. «Lo haré el domingo, después de la fiesta. Ahora necesito descansar para estar guapa para tus invitados». «Pero lo necesito para el lunes a primera hora», estalló él, perdiendo la compostura. «Pues lo firmo el domingo por la noche. ¿Qué más da un par de días?».
Le miré con inocencia, a menos que sea algo malo. ¿Por qué tienes tanta prisa? Alejandro se detuvo. Vio la duda en mis ojos y supo que si presionaba más, despertaría sospechas. Tragó saliva y forzó una sonrisa. No es nada malo, tontita. Está bien. El domingo, después de nuestro gran día, recogió los papeles con rabia contenida. Descansa, Elena. Necesitas estar fuerte para el sábado. Salió del cuarto dando un portazo. Me tumbé en la cama, abrazando mi almohada. No había firmado. Había ganado tiempo. Y lo más importante, les había hecho creer que el domingo yo sería un cadáver dócil listo para firmar su sentencia de muerte. Pero el domingo, el único cadáver en esta casa sería su reputación. Saqué el móvil y abrí la aplicación de mi banco personal, la cuenta secreta, donde había ingresado el dinero de Berlín. Los números brillaban en verde neón, 3.000 €. Y luego hice una última transferencia. Moví la mitad exacta de nuestra cuenta de ahorros, conjunta mi mitad legal, a esa cuenta segura. Mañana, cuando Alejandro intentara pagar el último plazo del catering o comprarle otro regalo a Valeria a la tarjeta, le daría un error. Pero sería demasiado tarde para cancelar la fiesta. Cerré los ojos y dormí como un bebé. El arte del silencio consiste en dejar que el enemigo haga todo el ruido, mientras tú afilas el cuchillo en la oscuridad. El Hotel Ritz de Madrid huele a historia, a flores frescas y a dinero antiguo. Es un lugar donde los susurros resuenan más que los gritos y donde la elegancia es la moneda de cambio. Llegué a las 5 de la tarde. Oficialmente iba a confirmar la disposición de las mesas para el banquete de mañana. Extraoficialmente quería respirar el aire del campo de batalla antes de que comenzara la guerra. Caminé sobre las alfombras persas, mis tacones hundiéndose suavemente en la lana. Me sentía extrañamente poderosa con mi traje sastre color crema y mis gafas de sol oscuras. Ya no era la esposa engañada. Era la directora de escena revisando su teatro. Y entonces la vi. No tuve que buscarla. Ella se hacía notar. Estaba sentada en uno de los sofás de terciopelo, cerca de la entrada del salón real, con las piernas cruzadas de una manera que dejaba ver demasiada piel para un lugar tan conservador. Rubia, explosiva, joven. Llevaba un abrigo de piel sintética rosa chicle que desentonaba violentamente con la sobriedad dorada del hotel. Valeria. Mi corazón no se aceleró. Al contrario, se ralentizó latiendo con un ritmo frío y depredador. Estaba hablando por teléfono y su voz no era un susurro discreto. Era el tono alto y demandante de quien necesita atención constante. «Ay, Ale, no seas pesado», decía enrollando un mechón de pelo en su dedo. «Ya estoy aquí. He venido a ver el salón como me dijiste. Es divino, súper instagramable. Sí. Ya sé que mañana es el gran día». Me detuve detrás de una columna de mármol observándola como una bióloga observa a un espécimen fascinante y repulsivo a la vez. No me voy a encontrar con ella. Se rió Valeria, una risa tintineante y vacía. Tu mujer debe estar en casa llorando o haciendo punto, yo qué sé. ¿Cómo va a venir aquí hoy? Es una aburrida. Apreté la mandíbula. Aburrida. Oye, ¿y el notario? Seguro que el lunes firmamos lo del ático, Ale, te lo advierto, si no hay ático no hay boda. Vale. Te creo, te quiero, tontorrón. Colgó el teléfono y suspiró mirando su manicura perfecta. Podría haberme dado la vuelta. Podría haber ido a ver al gerente y echarla de allí. Pero una idea cruzó mi mente. Una idea perversa y deliciosa. Me quité las gafas de sol, esbocé mi sonrisa más encantadora y aristocrática, y caminé directamente hacia ella. Disculpa, dije con voz suave. Valeria levantó la vista. Me escaneó de arriba a abajo en un segundo, ropa, cara, postura erguida, joyas discretas pero auténticas. Aprobó lo que vio. Para ella, yo debía parecer una de esas señoras ricas del barrio que ella aspiraba a ser.
Sí, preguntó intentando sonar sofisticada. No he podido evitar fijarme. Señalé su mano izquierda, la que descansaba sobre el bolso de marca. Falso, noté por la costura. Ese anillo es espectacular. Los ojos de Valeria se iluminaron. La vanidad era su talón de Aquiles. Extendió la mano para presumir. En su dedo anular brillaba un solitario de diamante. Un diamante que costaba 4.500 euros. Un diamante que yo había pagado. Ah, gracias, dijo inflando el pecho. Es un regalo de mi prometido. Debe quererte mucho, dije, inclinándome para verlo mejor. Sentí una punzada de ira, pero la transformé en frialdad. Es una pieza de la colección Love de Suárez, ¿verdad? Muy exclusiva. Sí, exclamó ella, encantada de que alguien reconociera la marca. Él no escatima en nada conmigo. Es un empresario muy importante de la construcción. ¡Qué afortunada! Hoy en día es difícil encontrar hombres generosos y solventes. Dímelo a mí, bufó ella bajando la guardia. Antes salía con un modelo guapísimo, pero no tenía donde caerse muerto. Mi prometido es mayor, tiene 50 y tantos, pero bueno. Se encogió de hombros, tiene posición. Y me trata como a una reina. Claro, asentí manteniendo la sonrisa congelada. La estabilidad es lo importante, y supongo que os casáis pronto. En cuanto se libre de un pequeño inconveniente, guiñó un ojo cómplice. Digamos que tiene un lastre del pasado que se va a quitar de encima mañana mismo. Una mujer que no le entiende, ya sabes. Ah, la esposa, dije la palabra con suavidad. La ex esposa prácticamente. Una pobre infeliz. Según él es como un mueble viejo. Lleva años aguantándola por pena. Pero mañana hizo un gesto de explosión con las manos. ¡Bum! Se acabó. Y entonces todo esto, señaló el salón, el hotel, su anillo será nuestro. Me miró esperando aprobación, esperando que yo, como mujer de mundo, validara su triunfo sobre otra mujer. Sentí una lástima profunda. No por mí, sino por ella. Era tan estúpida, tan vacía. Alejandro la estaba utilizando como trofeo para su crisis de mediana edad, y ella le estaba utilizando como cajero automático. Se merecían el uno al otro. Bueno, dije enderezándome, espero que el boom de mañana sea todo lo que esperas. A veces, las explosiones son impredecibles. Pueden quemarte si estás demasiado cerca. Valeria frunció el ceño confundida por el cambio en mi tono. Perdona, nada, querida. Consejos de una vieja casada. Miré el anillo una última vez. Disfrútalo mientras brille. La plata, si no es auténtica, se pone negra muy rápido. Me di la vuelta antes de que pudiera responder. Oye, ¿qué quieres decir? La oí gritar a mis espaldas, perdiendo su fachada de dama sofisticada. No me detuve. Caminé hacia la oficina del gerente con la cabeza alta. Señora Vega, me saludó el director, un hombre canoso y servicial. Un placer verla. Todo bien con los preparativos. Todo excelente, don Carlos, respondí. Solo un pequeño cambio. Dígame, el sistema de proyección. Mi marido quería usarlo para un video de fotos familiares, pero he preparado una sorpresa audiovisual diferente. Necesito que conecten mi portátil directamente al proyector principal y que nadie, absolutamente nadie, lo toque hasta el momento del discurso. Por supuesto, señora. Faltaría más. Hay una cosa más, señalé con la cabeza hacia el vestíbulo donde Valeria seguía mirando su anillo con ceño fruncido. Esa señorita del abrigo rosa. Creo que se ha equivocado de hotel. Desentona un poco con el ambiente, ¿no cree? Don Carlos siguió mi mirada y arrugó la nariz imperceptiblemente. Entendido, señora Vega. Ahora mismo enviamos a seguridad para orientarla. Salí del Ritz por la puerta giratoria justo cuando veía a 2 guardias de seguridad acercarse a Valeria. Sonreí. Esa era solo una pequeña victoria táctica, una escaramuza. El verdadero bombardeo empezaría mañana a las 9 de la noche. Caminé por el paseo del Prado bajo el sol del atardecer.
Madrid estaba preciosa, y yo me sentía por primera vez en mi vida peligrosamente viva. El sábado amaneció con un cielo azul eléctrico, de esos que en Madrid presagian calor y tormenta seca. En nuestra casa el aire vibraba, pero no era la vibración de la alegría festiva, era la frecuencia nerviosa de una bomba de relojería. Alejandro se había levantado a las 6 de la mañana. Lo oía desde la cama, pasos acelerados por el pasillo, llamadas telefónicas en voz baja, el sonido de la cafetera trabajando a marchas forzadas. Estaba en un estado maníaco. Me levanté a las 9 descansada como nunca. Dormir sobre 3 millones de euros y una verdad afilada es el mejor tratamiento de belleza que existe. Cuando salí al salón parecía un camerino de televisión. Alejandro había contratado a un peluquero y a una maquilladora, para él y para su madre. Elena gritó al verme con la cara cubierta de espuma de afeitar y una toalla al cuello. «Por Dios, muévete. El chofer llega a las 7 en punto. No quiero retrasos». «Hay tiempo de sobra», Alejandro respondí, sirviéndome un café con una calma que pareció irritarle. Doña Carmen estaba sentada en mi sillón favorito con rulos en la cabeza y una bata de seda morada que le hacía parecer una berenjena venenosa. «Déjala, hijo», dijo ella, mirándome a través del espejo de mano. «Elena no necesita tanta producción. La sencillez es su marca. Además, hoy no es ella quien debe brillar». «Exacto», Alejandro se limpió la espuma. «Hoy brillamos nosotros, mamá, la familia Vega». Me retiré a mi habitación. No necesitaba sus estilistas. Me maquillé yo misma, resaltando mis ojos y mis labios con precisión quirúrgica. Elegí un vestido que había comprado hace meses y que nunca había estrenado, un diseño de seda gris perla elegante, sobrio, pero con un corte que sugería una columna de acero bajo la tela. No me puse las joyas que Alejandro me había regalado a lo largo de los años. Me puse los pendientes de perlas de mi abuela. Lo único auténtico en esta casa. A mediodía el primer incidente ocurrió. Estaba en la cocina picando algo de fruta cuando Alejandro irrumpió con el teléfono pegado a la oreja y la cara roja de ira. «¿Cómo que denegada? Imposible», gritaba. «Pruebe otra vez». «Es una visa». «Oro, hombre, tiene límite ilimitado». «¿Qué? Fondos insuficientes». «Es un error de su estúpido datáfono». Colgó el teléfono y lo estrelló contra la encimera. «¿Pasa algo, cariño?», pregunté mordiendo una manzana. «La floristería», gruñó aflojándose el cuello de la camisa. «Dicen que la tarjeta no pasa. Faltan pagar los últimos 2.000 euros de los centros de mesa. Deben tener el sistema caído». «Qué raro», dije inocentemente. «Quizás el banco la bloqueó por seguridad». «Has gastado mucho esta semana, Alejandro. Joyerías, hoteles, abogados. A veces los algoritmos detectan comportamientos inusuales». Alejandro se quedó helado. Me miró buscando sarcasmo, pero mi rostro era una máscara de preocupación doméstica. Sí debe ser eso», balbuceó, secándose el sudor de la frente. «Comportamiento inusual. Malditos bancos. ¿Quieres que pague yo con mi cuenta de ahorros personal?», ofrecí, sabiendo que mi cuenta tenía lo justo para el pan. No saltó doña Carmen entrando en la cocina. «No hace falta. Yo lo cubro. Alejandro usa mi tarjeta. No queremos que se mezclen las finanzas hoy». Doña Carmen sacó su tarjeta con un gesto dramático de salvadora. Alejandro suspiró aliviado. «Gracias, mamá. Siempre estás ahí». Sonreí para mis adentros. «Perfecto. Que doña Carmen pague las flores de su propio funeral social». Mi transferencia de anoche había dejado la cuenta conjunta temblando y ellos ni siquiera se habían dado cuenta del verdadero motivo. Creían que era un fallo técnico, cegados por su propia arrogancia. La tarde pasó entre gritos nerviosos y preparativos frenéticos. Alejandro se cambió de corbata 3 veces. Doña Carmen criticó a la chica de la limpieza al clima y a mi peinado. A las 6:30 Alejandro apareció en el salón.
Estaba impecable en su esmoquín negro, pero sus ojos tenían ese brillo febril de los jugadores que han apostado todo a una sola carta. ¿Estás lista?, me preguntó. Me giré. El vestido gris caía sobre mi cuerpo como una segunda piel. Me había recogido el pelo, dejando mi cuello al descubierto. Alejandro parpadeó. Por un segundo vi admiración, o quizás nostalgia. Estás muy guapa, Elena. Gracias, tú también estás muy elegante. Se acercó y me tomó de los hombros. Sus manos estaban frías. Elena, escúchame. Lo que pase esta noche, el discurso todo. Quiero que sepas que a mi manera siempre he querido lo mejor para ti. A veces hay que tomar decisiones duras para avanzar. Era su absolución. Se estaba perdonando a sí mismo antes de disparar el arma. ¡Qué cobarde! Lo entiendo, Alejandro, dije, suavemente quitando sus manos de mis hombros como si fueran polvo. La verdad siempre es dura, pero necesaria. Estoy segura de que esta noche todos tendremos lo que nos merecemos. Bien, vamos. El coche espera. Bajamos en el ascensor en silencio. Doña Carmen iba delante con su vestido de lentejuelas negro y dorado, pareciendo un general marchando a la batalla. Alejandro iba detrás, revisando su móvil compulsivamente. Seguramente mensajes de Valeria. El chófer nos abrió la puerta del Mercedes alquilado. Antes de subir me detuve un segundo y miré hacia arriba, hacia nuestro balcón en el cuarto piso. Adiós, vida vieja. Adiós, Elena la sumisa. Adiós, miedo. Elena Alejandro me llamó desde el interior del coche. ¿A qué esperas? Llegaremos tarde a nuestra propia fiesta. Ya voy, respondí. Subí al coche y cerré la puerta. El sonido hermético del cierre fue como el martillazo de un juez. El coche arrancó deslizándose por las calles de Madrid hacia el Hotel Ritz. Alejandro tamborileaba los dedos sobre su rodilla. Doña Carmen tarareaba una marcha triunfal. Yo miraba por la ventana viendo pasar las luces de la ciudad. En mi bolso de mano apretado contra mi muslo, llevaba el pendrive con las fotos, los audios y los documentos de Berlín. Ellos creían que iban a una fiesta, no sabían que en realidad iban camino al matadero. Y yo era el carnicero. El Salón Real del Ritz hacía honor a su nombre. Bajo las arañas de cristal de 3 metros de altura, 100 invitados se movían como peces en una pecera dorada. Había socios del club de campo, inversores potenciales de Alejandro, mis padres, que me miraban con preocupación desde una esquina, y la crème de la hipocresía madrileña. Alejandro estaba en su salsa. Iba de grupo en grupo estrechando manos, riendo fuerte, palmeando espaldas. Parecía un político en campaña. Doña Carmen a su lado actuaba como su jefa de prensa, susurrando al oído de las esposas de los banqueros. Yo me mantuve en la periferia con una copa de agua con gas en la mano. Observaba. Calculaba. Vi a Valeria. Estaba cerca de la barra enfundada en un vestido rojo, sangre demasiado ajustado, hablando animadamente con un grupo de hombres jóvenes. Alejandro la miraba de reojo cada 2 minutos con una mezcla de deseo y ansiedad. La había presentado como su nueva asesora de marketing. Nadie se lo creía, por supuesto, pero todos fingían cortesía. Elena querida, la voz de doña Carmen siseó a mi lado. ¿Por qué estás tan sola? Deberías estar al lado de tu marido, al menos hasta que empiece el espectáculo. Estoy disfrutando de la vista, madre, respondí girando mi copa. Es fascinante ver cómo la gente se comporta cuando cree que nadie les ve realmente. Disfruta mientras puedas. Pronto serás historia. A las 9:30 las luces se atenuaron. Un foco iluminó el pequeño escenario donde había un micrófono y una pantalla gigante detrás, actualmente mostrando nuestro logotipo de 25 aniversario en letras plateadas. Alejandro subió al escenario. El aplauso fue cortés pero entusiasta. Él levantó las manos pidiendo silencio con esa falsa humildad que había perfeccionado. Queridos amigos, familias, socios, empezó su voz resonando en los altavoces.
Gracias por estar aquí en esta noche tan significativa. Miró a la sala buscando los ojos de Valeria y luego brevemente los míos. 25 años es mucho tiempo, es un cuarto de siglo. Cuando Elena y yo nos casamos éramos niños. Teníamos sueños, teníamos ilusiones, pero la vida es un viaje complejo. El silencio en la sala se hizo más denso. La gente percibía que esto no era un brindis normal. He reflexionado mucho últimamente, continuó Alejandro, adoptando un tono trágico, sobre la felicidad, sobre la honestidad. Y me he dado cuenta de que vivir en una mentira es el mayor pecado que un hombre puede cometer. Mis padres se tensaron. Vi a mi madre agarrar el brazo de mi padre. Elena, dijo él mirándome directamente. El foco se movió hacia mí, cegándome por un segundo. Has sido una compañera leal. Te agradezco estos años, pero... Hizo una pausa dramática suspirando. Tenemos que ser realistas. Hemos crecido en direcciones opuestas. Yo necesito volar, necesito pasión, necesito un futuro que tú, lamentablemente, ya no puedes ofrecerme. Un murmullo recorrió la sala. ¿Qué está diciendo? Está rompiendo con ella en público. Alejandro alzó la voz envalentonado por la conmoción. Por eso, amigos, quiero anunciar que esta noche marca el fin de una etapa y el comienzo de una nueva. He decidido solicitar el divorcio. Gritos ahogados. Alguien dejó caer una copa. El sonido del cristal rompiéndose fue como un disparo. Es lo mejor para ambos, insistió él rápidamente, antes de que el juicio social cayera sobre él. Elena se quedará con lo justo y necesario. Y yo voy a buscar mi felicidad. Y no voy a hacerlo solo. Extendió la mano hacia Valeria. Valeria, por favor, subí. La sala estaba paralizada. Valeria, radiante de triunfo, caminó hacia el escenario con los tacones repiqueteando en el parqué. Subió y se agarró del brazo de Alejandro mirando desafiante a la multitud. Ella es mi futuro, declaró Alejandro. Ella me entiende. Ella me inspira. Sé que es un shock, pero el amor verdadero no entiende de tiempos ni de convenciones. Doña Carmen aplaudió sola frenéticamente, intentando iniciar una ovación que nunca llegó. El silencio era absoluto, gélido, mortal. Alejandro sonrió creyendo que el silencio era de respeto. Y ahora dijo, para cerrar este capítulo, vamos a brindar. Por la verdad. Por la verdad, dije yo. Mi voz no estaba amplificada, pero cortó el aire como una navaja. Caminé hacia el escenario. No corrí, no lloré. Subí los escalones con la majestuosidad de una reina que va a una coronación, no a una ejecución. Alejandro me miró confundido. Esperaba lágrimas, esperaba histeria. No esperaba esto. Elena susurró apartando el micro. Vete a casa, no hagas esto más difícil. Le quité el micrófono de la mano con suavidad. Me giré hacia el técnico de sonido que estaba en una esquina pálido. Le hice una señal con la cabeza. Gracias, Alejandro, dije al micrófono, mi voz firme y clara. Tienes razón. Vivir en una mentira es un pecado. Y tú has sido un pecador muy devoto. Córtale el micro, gritó doña Carmen desde la primera fila. Nadie corte nada, ordenó una voz grave. Era don Carlos, el gerente del hotel, que apareció en la puerta con 2 guardias de seguridad. Alejandro palideció. Alejandro habla de futuro y de verdad. Continué paseando la mirada por los invitados. Pero creo que es justo que todos veamos la base de ese futuro. Saqué el pequeño mando a distancia de mi bolsillo y apunté a la pantalla gigante. La imagen del 25 aniversario desapareció. En su lugar apareció una foto en alta resolución. Alejandro y Valeria en la cama de un hotel, rodeados de botellas de champán y bolsas de compras de lujo. La sala estalló en gritos. ¿Pero qué? Alejandro intentó tapar la pantalla con su cuerpo, pero era demasiado grande. Foto tomada el 14 de febrero, narré con calma. Mientras yo estaba en casa con gripe, mi marido estaba en una conferencia en Bilbao.
Gastos de hotel 800 euros, pagados con nuestra cuenta conjunta. Cambié la diapositiva. Un extracto bancario gigante. Aquí vemos los movimientos de los últimos 6 meses. Joyas para Valeria, 15.000 euros. Alquiler de un apartamento secreto, 12.000 euros. Préstamos personales a nombre de la empresa Inversiones Carmen S.L. Doña Carmen se puso blanca como el papel. Sí, suegra, la miré. Sé lo de los préstamos falsos. Sé que querían simular deudas para que yo tuviera que vender mi casa para pagarles a ustedes mismos. Eso es mentira, chilló doña Carmen. Es una calumnia. Así cambié la diapositiva. Ahí estaba el correo electrónico Estrategia Final. El texto era legible para todos en la sala. Mamá infla la deuda a 40.000. Ella firmará por miedo y nos quedaremos con el piso. Un murmullo de indignación recorrió la sala. Los socios de Alejandro se miraban entre sí con asco. Un banquero se levantó y se fue. «Apaga eso», Alejandro se abalanzó sobre el técnico, pero los guardias de seguridad le bloquearon el paso. Pero lo más divertido, dije, bajando el tono a uno casi confidencial, es la parte de la casa, Alejandro. ¿Realmente creíste que podías echarme de mi propia casa? La casa es de los dos, balbuceó él, sudando a mares. Es gananciales. Error. Cambié la diapositiva. Apareció la escritura de compraventa de 1998. Subrayado en rojo neón, titularidad privativa, 100%, Elena Castillo. Mis padres me compraron ese piso 2 meses antes de la boda. Tú eres legalmente un ocupante precario. Y dado tu comportamiento, hice una pausa teatral. Tienes 24 horas para sacar tus cosas. Valeria, que se había apartado de Alejandro como si tuviera la peste, le miró con horror. ¿No tienes casa?, preguntó ella con voz estridente. Me dijiste que el ático era tuyo. Espera, Valeria, que hay más, le sonreía la amante. Alejandro te prometió una vida de lujos, ¿verdad? Te dijo que se quedaría con la mitad de todo. Saqué el as bajo la manga. El documento de Berlín. Hace 2 semanas recibí una herencia de mi tía Josefina. 3 millones de euros. El silencio en la sala fue tan profundo que se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Los ojos de Alejandro se salieron de sus órbitas. La mandíbula de Valeria cayó al suelo. Doña Carmen se agarró el pecho hiperventilando. 3 millones, repetí. Y gracias a la cláusula de mi tía, señalé la pantalla donde apareció el texto legal alemán y su traducción. Alejandro no ve ni 1 céntimo. 0, nada. Me giré hacia mi marido. Estaba destrozado. En 5 minutos había pasado de ser el gallo del corral a ser un pollo desplumado. Así que Alejandro, dije acercándome a él. Tienes deudas, las falsas que ahora tendrás que explicar a Hacienda, y las reales de esta fiesta que yo no voy a pagar. No tienes casa, no tienes mujer, y por lo que veo en la cara de tu futuro, señalé a Valeria. Creo que tampoco tienes amante. Valeria reaccionó. Le dio una bofetada a Alejandro, una bofetada sonora de telenovela que resonó en todo el salón. Eres un fraude, gritó ella. Me dijiste que eras rico. Me has hecho perder mi tiempo. Valeria se dio la vuelta y salió corriendo del escenario empujando a los invitados para huir de la vergüenza. Alejandro se quedó solo en el centro del escenario, con la mejilla roja bajo la luz del foco implacable. Miró a su madre, pero doña Carmen estaba desmayada o fingiéndolo en su silla abanicada por 2 camareros. Miró a sus socios que le daban la espalda. Finalmente me miró a mí. Elena, suplicó. Su voz era un susurro roto. Podemos hablar. Todo esto fue un error. Yo te quiero. El dinero. Podemos arreglarlo. Le miré. No sentí odio, no sentí amor, solo sentí una inmensa indiferencia. El dinero es mío, Alejandro. La casa es mía. Y mi vida. Dejé el micrófono sobre el atril con un golpe seco.
Mi vida por fin es mía también. Bajé del escenario. Los invitados se apartaron para dejarme pasar como las aguas del Mar Rojo. Algunos me aplaudieron tímidamente. Otros simplemente bajaban la cabeza con respeto. Mis padres me esperaban al final del pasillo con lágrimas de orgullo en los ojos. Caminé hacia la salida sin mirar atrás. Detrás de mí, el caos estallaba a gritos, reclamaciones del gerente por la factura impagada del banquete y el llanto de un hombre que acababa de darse cuenta de que el precio de la traición era impagable. Salía la noche de Madrid. El aire nunca había olido tan dulce. Dicen que el fuego lo purifica todo. Esa noche en el Ritz hubo un incendio, aunque no se quemó ni una sola cortina. Lo que ardió fue la mentira, y de esas cenizas la realidad emergió con una claridad brutal. Han pasado 3 meses. Estoy de pie en el centro del salón. Ya no huele a las velas baratas que doña Carmen detestaba, ni al perfume agresivo de Alejandro. Ahora huele a pintura fresca y a jazmín. He cambiado los muebles oscuros por otros de madera clara, escandinavos minimalistas. He quitado las cortinas pesadas para dejar que la luz de Madrid entre a raudales. La casa por fin respira, y yo también. El timbre suena. Es un sonido puntual tímido. Ya no es el timbre autoritario de antes. Abro la puerta. Alejandro está allí. Si no fuera por sus ojos, esos ojos marrones que una vez amé, apenas le reconocería. Ha envejecido 10 años en 90 días. Su cabello antes impecablemente teñido y peinado, ahora muestra raíces grises y está algo descuidado. No lleva traje de Armani, sino una chaqueta de Zara que le queda un poco grande como si hubiera perdido peso demasiado rápido. Hola Elena, dice. Su voz carece de la resonancia de barítono que usaba para impresionar a los clientes. Es una voz fina quebradiza. Hola Alejandro, pasa. La caja está lista. Entra en el apartamento arrastrando los pies. Mira a su alrededor sorprendido por la luz, por el cambio. Sus ojos se detienen en el espacio vacío donde antes estaba su sillón de cuero, su trono. Ahora hay una planta enorme, una monstera deliciosa, verde y vibrante. Has cambiado todo, murmura. Sí, necesitaba espacio. Señala una caja de cartón sellada sobre la mesa. Ahí está lo último. Tus libros de gestión, algunos trofeos de golf y el resto de tu ropa de invierno. Alejandro acaricia la caja pero no la levanta. Se gira hacia mí. Veo en su rostro la desesperación del náufrago que ve alejarse el último barco. El juez fue duro, dice intentando dar pena. Me han embargado el sueldo. Bueno, el poco sueldo que tengo ahora. Nadie quiere contratar a un director financiero que se hizo viral por fraude doméstico. Estoy conduciendo un Uber por las noches. No digo nada. Le miro con la misma curiosidad con la que miraría una noticia lejana en el periódico. Mamá. Mamá tuvo que vender sus joyas, continúa bajando la vista. Las perlas. Resulta que no eran de la realeza, eran falsas. Casi no nos dieron nada. Estamos viviendo en un piso en Vallecas, un tercero sin ascensor. A ella le duelen las rodillas. Lo siento por sus rodillas, respondo sin un ápice de ironía pero sin calidez. Espero que encuentre un buen fisioterapeuta. Alejandro aprieta los puños. La indiferencia le duele más que el odio. El odio implica pasión. La indiferencia es el olvido en vida. Y Valeria, pregunto solo por cerrar el círculo. Él suelta una risa amarga y seca. Valeria desapareció esa misma noche. Me bloqueó en WhatsApp antes de que yo saliera del hotel. Vi en Instagram que está en Dubái, con un jeque o eso dice. Supongo que encontró un patrocinador con fondos reales. Se hace un silencio. El reloj de pared marca los segundos. Tic-tac, tic-tac. El sonido del tiempo que ya no desperdicio. Elena. Alejandro da un paso hacia mí.
Intenta usar su vieja arma, la mirada de cachorro arrepentido. Fui un estúpido, un arrogante y un estúpido. Me dejé llevar por la vanidad, por mamá, no sé. Pero te echo de menos, no solo por el dinero, de verdad. Nadie me escuchaba como tú. Nadie me hacía el café como tú. Intenta tocarme la mano. Yo retrocedo un paso suavemente, manteniendo una distancia sanitaria. No, Alejandro, podemos intentarlo de nuevo, suplica, y veo lágrimas reales en sus ojos. Lágrimas de impotencia. Puedo cambiar, empezar de cero. Tú tienes el dinero, yo tengo la experiencia. Podríamos montar algo juntos. Sonrío, una sonrisa triste pero firme. Alejandro, mírame. Él levanta la vista esperanzado. No te odio, le digo, y veo que se sorprende. De verdad, no te guardo rencor. De hecho, te estoy agradecida. Agradecida, parpadea confuso. ¿Por qué te engañé? Intenté robarte. Porque si no hubieras sido tan cruel, tan ambicioso y tan torpe, yo seguiría dormida. Seguiría siendo la esposa sumisa que espera en casa con el flan de caramelo. Seguiría pensando que mi vida dependía de tu aprobación. Camino hacia la ventana y abro las cortinas de par en par. El sol inunda la habitación bañando a Alejandro en una luz que resalta sus arrugas y sus fracasos. Tu traición fue mi despertador, Alejandro. Me obligaste a ser fuerte. Me obligaste a recordar quién soy, quién era antes de ti y quién puedo ser. Así que gracias. Gracias por romperme el corazón, porque al hacerlo liberaste mi alma. Él se queda inmóvil procesando mis palabras. Sabe que es el final. No hay gritos, no hay portazos. Solo una verdad absoluta contra la que no puede luchar. Asiente lentamente derrotado. Coge la caja de cartón. Parece pesarle 1 tonelada. Que tengas suerte, Elena, dice con voz ronca. Adiós, Alejandro. Camina hacia la puerta. Antes de salir se gira una última vez, mirando el apartamento, mirándome a mí, la mujer que tuvo y no supo ver. Luego cruza el umbral. Cierro la puerta. El clic de la cerradura suena como música celestial. Me quedo sola, pero no siento soledad. Voy a mi despacho. Sobre la mesa hay un billete de avión y un contrato de alquiler. Málaga. He alquilado una villa frente al mar. Voy a abrir esa pequeña editorial de traducciones con la que soñaba en la universidad. Voy a traducir a poetas alemanes al español. Voy a beber vino en la terraza mirando el Mediterráneo. Voy a vivir. Suena mi móvil. Es Luis. Elena, ya está todo firmado. El divorcio es oficial. Eres una mujer libre. ¿Cómo te sientes? Miro alrededor de mi casa vacía, lista para ser vendida a una nueva familia que la llenará de nuevas historias. Respiro hondo, llenando mis pulmones de aire propio, no prestado. ¿Sabes, Luis? Respondo, y mi voz suena fuerte, vibrante, joven. Me siento como el fénix, renaciendo de las cenizas. No sonrío. Volando lejos del fuego. Cuelgo el teléfono. Cojo mi maleta. Salgo del apartamento sin mirar atrás. La calle me recibe con el bullicio de la vida. El sol calienta mi cara. Y por primera vez en 25 años, el camino que tengo delante no tiene mapa, ni copiloto, ni destino obligatorio. Es mío, solo mío. Y es maravilloso.